días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que vean este video. Nos presentamos, somos Boygeman y este es mi compañero Mike y yo, su servidor, Betongas. ¡Intro! Pues qué tal Beto, ¿qué opinas sobre lo de Titanic? ¿Qué me puedes contar sobre ello? Pues mira, actualmente sabemos quién es el Titanic, ¿no? Se hicieron películas, porque se hicieron 2 películas sobre el Titanic, ¿no? O más bien, ¿qué es el Titanic, no? ¿Qué es el Titanic? El Titanic fue un barco que fue construido aproximadamente, bueno, que se supone que este barco iba a viajar desde Inglaterra hasta Nueva York en Estados Unidos. Fue un barco colosal. Cuando se lo terminaron de construir, justamente dijeron la frase que justamente lo hundió, que Dios ni podría destruir o hundir ese barco. ¿Y qué fue lo que pasó? Justamente el Titanic, casi llegando, bueno, a la mitad del camino, justamente choca con un iceberg y se hunde. Esto justamente pasa entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912. Fallecieron aproximadamente 1.496 personas. El Titanic justamente fue perdido y se encontró hasta 1985 por Robert Badar, un importante investigador y científico, cual fue quien lo encontró porque iba a buscar justamente 2 submarinos, que fue una investigación muy clasificada, que justamente iba a buscar 2 submarinos perdidos, hundidos totalmente, y justamente cuando estaba buscando los submarinos, que obviamente los encontró el Titanic. ¿Y qué es lo que está pasando totalmente y el Titanic, no? Porque pues, nos fuimos un poco disparejos. Como dice el título, el Titanic está desapareciendo totalmente. ¿Y a qué nos referimos a que está desapareciendo? Es de que está siendo totalmente destruido. Y me dirán, ¿cómo se está siendo destruido si está muy profundo? Casi no hay luz. Hay una alta presión del agua. Y no hay justamente vida, de cierta forma, vida en esa parte. Si hay vida, que serían los microorganismos, que justamente es una bacteria que se está comiendo el Titanic, que es una bacteria que come el metal, que se está comiendo el Titanic. Sí, así como las termitas, para explicarlo más o menos, así como las termitas acaban con la madera, más o menos el caso es así de los microorganismos con el metal. Justamente, como dice Mike, son como las termitas. Pero no son microorganismos totalmente, sino, bueno, sí son microorganismos porque pues, son bacterias, ¿no? Pero fíjate, aquí va lo curioso, que en 1901 los primeros investigadores recogieron unas muestras del barco. Al analizarlas se dan cuenta que encuentran vida justamente en estas muestras, pero como que no investigan bastante al fondo qué onda y por qué pedo con las muestras, ¿no? ¿Qué pedo con esta vida? ¿Qué onda con esta vida? Hasta el 2010, justamente, pues sabemos que la tecnología de 1991 es muy diferente a la del 2010, que justamente descubren que este tipo de vida que se encontraba en el Titanic era justamente una bacteria y la llaman Alomonas titanicas. A honor al Titanic, ¿no? Justamente relacionado a esto. Alomonas titánicas. Alomonas titánicas. Que estas alomonas justamente están viviendo lo que sería en el Titanic, se lo están comiendo poco a poco. Y se preguntarán ¿qué pasa con estas bacterias. Justamente lo que estas bacterias hacen es comerse el metal, que es un mineral, y es como si nosotros comiéramos algo. Nosotros comemos, lo digerimos y lo defecamos y vuelve totalmente a la naturaleza. Lo que fue de la naturaleza vuelve a la naturaleza.
Y es justamente lo que están haciendo estas bacterias, se están comiendo como tal el mineral se están comiendo el mineral del barco, que sería el metal, y justamente se las comen, la digieren y Sí, o justamente sea, como que lo regresa están a la naturaleza. esos metales, bueno, esos minerales, lo están separando como que del barco. Provoca que poco a poco se vaya reduciendo y se vaya haciendo pues más chiquito, que ciertas zonas del barco vayan desapareciendo, ya no, o sea, ya no tenga ciertas partes, ¿no? Y quede como que pues nada más como que las bases, ¿no? Los soportes. O sea, es lo que puede pasar, ¿no? Pero ya tú nos Que, seguirás contando, ¿no? que justamente como dice Mike, que pues al final de cuentas va a desaparecer, totalmente va a desaparecer. Esto se prolonga aproximadamente, los científicos le dan un aproximado que en el 2050, en el 2050 va a desaparecer totalmente Titanic. Y es como dice Mike, pongamos en un ejemplo más, como que un poco más fácil para entender, que es como un grano de sal que lo metes en el agua. Justamente se va, y sin agitarlo, no nada, si nomás lo metes y justamente el agua va a empezar a deshacer grano por afuera y después se va a ir por el centro. Es justamente lo mismo que está pasando en el Titanic, que Como está un elotito, desapareciendo, ¿no? Como un justamente elote, de ¿no? fuera hacia el centro. O sea, te comes los granos del Ajá. elote, pero dejas lo demás. Justamente, pero estas bacterias no solamente se están comiendo el metal, sino se están comiendo todo el interior también del barco, por lo cual que te digo que es hasta el año 2050, que es un aproximado que le dan los investigadores, va a desaparecer totalmente el Titanic y nomás se va a quedar, y lo vamos a recordar lo que será nuestra Como generación, la película. la generación, ajá, hasta la generación que conoció como tal a través de fotos el Titanic, ¿no? De ahí de en fuera pues será nomás un pequeño recuerdo y se van a quedar las fotos, ¿no? Y la película de donde aparece Leonardo DiCaprio. Rose. Bueno, y a referente a estas bacterias que justamente ahí te va. Las bacterias no pueden vivir en lugares salados, en este caso en el mar, ya que es un lugar muy salado, tiene bastantes sales. Justamente las bacterias cuando entran en contacto con el agua salada se mueren, pero estas bacterias no, ya que esas bacterias liberan una molécula llamada ectoína. O sea, mutaron. Ectoína. Ajá, mutaron y justamente liberan esta ectoína, esta molécula ectoína que hace que sobrevivan bajo el agua a grandes presiones. Bueno, depende de las presiones, eso no da tanta importancia, sino que a altas cantidades de sal en el mar. Estas dependiendo, digamos, si en el mar muerto, ¿no? Que es que tiene gran cantidad de sal, es una zona muy salada. Como el Cruz Azul. Chale, güey. Que es una zona muy salada, lo cual estas bacterias podrían vivir ahí, ya que entre más salada sea, más moléculas de ectoína liberan. Entre menor cantidad de sal, menor cantidad de moléculas de ectoína liberarían. Por eso, por eso pueden sobrevivir. Por eso pueden sobrevivir en el agua salada, justamente en el Titanic. Bueno, pues en conclusión, pues va a desaparecer aproximadamente en el año 2050, si no es antes, porque pues entendamos, ¿no? El momento en el que nos encontramos, cómo se desarrolla la diversidad, bueno, el sistema, los ecosistemas, el ambiente, el agua como pues va aumentando, y así, ¿no? En ese sentido, pues van cambiando las cosas, entonces puede variar en ese sentido y puede hasta ser más antes, después o así, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas es algo que va a llegar y pues, no podemos cambiar nada más que pues ya se hizo las investigaciones necesarias, no hubo gran pues
tema de investigación, ¿no? O sea, no fue como que un hecho así muy importante, ¿no? Del por qué se hundió, ¿no? O sea, entendemos que fue chocó con un iceberg y ya, vaya, ¿no? Se hundió. Bueno, como tal, para que sucediera el choque, justamente hasta la película te lo explican, ¿no? Porque decidieron la mala fortuna de ir a altas velocidades y justamente sabían que justamente esa zona había icebergs. Y dijeron, ¡nella, la verga! Vámonos a rápido para llegar más rápido. Déjame decirte que tratando la historia del Titanic, lo que falló aquí, porque aquí lo que falló totalmente fue las medidas de seguridad, ¿no? En el caso de los botes salvavidas, eran muy pocos para la cantidad de personas que eran. También de ahí de que no tenían en consideración total de que había, o sea, sabían que había icebergs, pero no tenían la conciencia de que uno se les iba a cruzar en el camino, ¿no? Pero sobre todo en el tema de los botes salvavidas de seguridad, que fue donde falló bastante, porque si no, créeme que si hubieran tenido más botes de salvavidas, a lo mejor se hubieran salvado más vidas o hasta todas las vidas se pudieron haber salvado, ¿no? También en el tema de que cuando se estaba hundiendo, que cuando se estaban llenando los botes salvavidas, no los llenaron a su máxima capacidad, los llenaron hasta una cierta capacidad y hasta ahí. Estuvieron bien en el tema de que salvaron primero a las mujeres y niños, que siempre es un tema muy... Sí, pero entendamos que que todos los aspectos de seguridad. La mayoría de la gente era gente rica, gente de alto grado, ¿no? Y al final los trabajadores que estaban ahí pues no los iban a creer, o sea, fueron ciertos factores que para sus tiempos pues eran muy destacables, ¿no? O sea, la discriminación, etcétera, ¿no? Y al final de cuentas se produjo. Pues es que era... Pues sí, se produjo. Que eran de alta sociedad, inmigrantes y los trabajadores como tal en el Titanic, ¿no? Pero también déjame mencionarte ahorita que dijiste que se produjo. Antes de que chocaran, se había producido un pequeño incendio en las calderas, que fue lo que también influyó que se rompiera el casco y se filtrara el agua y se empezara a hundir. Que recordemos que después de casi 2 horas de que se hundió, se partió el Titanic y fue como que se terminó de hundir totalmente. Es que mira, también para su tiempo pues fue una prueba así de rápida, ¿no? O sea, fácil hubiera sido que hubieran hecho una prueba nada más con poca gente o que nada más ciertas personas, ¿no? Pero no, decidieron llenarlo hasta su máximo tope. Sabíamos que para ese entonces ese barco era el más grande, ¿no? Era el más grande como tal que había existido, pero pues al final pasó lo que pues pasó, o sea, se dieron ciertas cosas, ¿no? El iceberg fue más pues un tema a punto y, o sea, fue lo que detonó, la bomba que detonó, ¿no? Que algo ya se venía manejando mal ahí, ¿no? Al final todo eso de los salvavidas, bueno, de los botes y así, pues fueron consecuencia de lo mal que hicieron antes, ¿no? De la mala organización. Es por eso que pues al final se estudió, mira, o sea, al final se estudió y ya hemos visto muchos casos en los cuales ya saben manejarlo de una mejor forma, pues, o sea, avanzó, ¿no? Avanzó en ese sentido, o sea, la forma de precaución, ¿no? Digo, ellos se aventuraron demasiado y pues al final sucedió lo que tenía que suceder, ¿no? O sea, fue a consecuencia de tanto de cosas exteriores como dentro, ¿no? De lo mismo, interiores, de lo que se produjo. Pero bueno, quedará en el recuerdo, ya son más de 100 años del suceso, digo, fueron diversas investigaciones, pero no se puede desarrollar más, o sea, hasta ahí, o sea, sabemos que se hundió y pues hasta ahí. Sabemos también otras consecuencias. Sobre todo la idea que tenían de que ni Dios podía hundir ese barco, ¿no? Y pues sí, ¿qué resultó? No era un iceberg como lo pudo que, hundir.
no es como si fuera un barco lleno de investigaciones, ¿no? Donde hubiera visto un problema, o sea, pon tú como el triángulo de las Bermudas, ¿no? Que muchos han hablado, que de los aviones, ciertas cosas, ¿no? O sea, eso sí da más tema de qué hablar, más sin embargo, esto pues no Nada, te de hecho. genera algún problema porque fue, al final fue un choque y nada más lo que pudieron recolectar es cómo sucedió, ¿no? Supieron cómo sucedió y fin. O sea, ya las personas que, o sea, creo que ya al parecer ya todas las personas que sobrevivieron en ese momento ya fallecieron, ¿no? Creo, suponer, si no me recuerdo, pero pues ya, ¿no? Digo. Pero pues también el Titanic, a pesar de todo, dejó la enseñanza y el aprendizaje de que metan más pinches botes salvavidas como tal. Porque pues de ahí en fuera pues Sí, fue pero te como digo, que hubo un o sea, error, son ejemplos pasó claros, la son pérdida ejemplos y claros de de una u otra cómo, sí, forma dejó son ejemplos claros de cómo se dio, cómo se manejaba todo en esa época, te digo, cómo se manejaba tanto la discriminación, o sea, se veía claro cómo se manejaban ¿cómo se llama? Los niveles, las a las clases. clases sociales, ¿no? Que los inmigrantes, Bueno, que aún todavía se maneja, ¿eh? sí, pero, o sea, eso era más, o sea, ahí se veía claro, ¿no? Ahí se vio claro toda la película, claro como tanto los inmigrantes como los trabajadores estaban abajo y los de alta sociedad arriba, ¿no? O sea, es un ejemplo claro, pero pues te digo, al final se vio así y pues no queda más que, pues, despedirnos, ¿no? De ver 1 millón de veces más la película de Titanic, ¿no? Y llorar. Bueno, eso ha sido todo. Mikey, ¿dónde te podríamos encontrar? Bueno, a mí me pueden seguir como Mike de Vlogs en YouTube. ¿Y a ti, Betongas? A mí como Facebook, como YouTube y Instagram como Betongas. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse, dar like y compartir con sus amigos como con sus enemigos. Y recuerden, este es su canal de noticias random y entrevistas Bogeyman. Hasta la próxima.